Cuando tenía 15 años, vivía en una zona rural a unos 20 minutos de la ciudad más cercana. Estaba sola en casa después del colegio un día, y un coche blanco se detuvo frente a nuestro buzón en la entrada de casa. Estaba arriba en mi habitación y lo vi desde la ventana, pero no pude ver quién estaba en el coche. Quien quiera que fuera, se sentó allí durante varios minutos sin salir del vehículo, el tiempo suficiente para asustarme, y luego se alejó. No estábamos muy cerca en distancia de nuestros vecinos, pero tampoco estábamos completamente aislados, y recordé que un vecino un poco más abajo de la calle estaba vendiendo su casa. Así que lo atribuí a una persona interesada en comprar la casa y que tenía la dirección incorrecta, o que simplemente estaba revisando el vecindario y no pensé nada más al respecto. Una semana más tarde aproximadamente, era un viernes por la noche y había ido a la ciudad para ver el estreno de una película con mi novio. Recuerdo que era una ocasión especial y les había rogado constantemente a mis padres durante semanas que retrasaran mi toque de queda para poder ver esta película. La película no terminaba hasta la 1 de la mañana y me llevaría unos 20 minutos llegar a casa desde la ciudad, por lo que se mostraron reacios, pero finalmente aceptaron. Cuando terminó la película, mi novio Jason y yo caminamos lentamente hacia su camioneta mientras hablábamos y comentábamos la película. Era un área bien iluminada y relativamente segura, así que estábamos tranquilos a pesar de que ya era de madrugada. No había muchos vehículos a esa hora de la noche, pero de repente me di cuenta de que reconocía el que estaba estacionado frente a nosotros. Era el mismo coche blanco que había estado en mi casa una semana antes. El coche estaba en marcha con las luces apagadas y había un hombre sentado adentro solo, de unos 30 y tantos años. Podría haber desestimado todo esto como una coincidencia, excepto que mientras continuaba mirándolo, encendió sus luces del coche y salió del estacionamiento casi rozando la camioneta de Jason. Obviamente, tuve un terrible presentimiento sobre esto y le pedí a Jason que me llevara a casa de inmediato. Cuando salimos del aparcamiento, vimos el coche estacionado al otro lado de la calle del cine, con todas las luces apagadas. El hombre todavía estaba dentro, pero no nos siguió, así que nos fuimos a casa un poco conmocionados. No tenía idea en ese momento que este era el comienzo de 3 largos y tortuosos años de ser acosada por este hombre. Un par de meses después del incidente del aparcamiento del cine, los encuentros se volvieron más y más frecuentes y también más extraños, y empecé a odiar estar sola en cualquier lugar en cualquier momento. Nunca sabía cuándo y dónde lo vería, o cuánto tiempo pasaría entre encuentros. Me quedó claro que me estaba observando todo el tiempo, porque solo se dejaba ver cuando estaba sola o con mi novio, nunca cuando estaba con mis padres o incluso con otros amigos. Me aterraba, por alguna razón, que alguno de mis amigos no me creyera si se lo decía, así que lo guardé como secreto con Jason y mi familia. Hasta que un día, mi amiga Rachel, que vivía a unos 7 kilómetros de mí, comenzó a contarme sobre un hombre espeluznante que había aparecido en su casa durante el fin de semana. El padre de Rachel trabajaba los sábados, así que ella estaba sola en casa con otra amiga nuestra, Megan. Todo iba normal hasta cerca del anochecer, cuando comenzaron a oler humo de cigarrillo. Mi corazón comenzó a acelerarse instantáneamente, porque en ese momento esto se estaba convirtiendo en algo cotidiano para mí. Olía constantemente el humo de tabaco. Encontraba colillas de cigarrillos en mi casa a pesar de que nadie de mi familia fumaba, y nunca podía rastrear la fuente. Por supuesto, tenía la sensación de que estaba conectado con mi acosador, pero no lo había confirmado. Entonces, mientras Rachel y Megan buscaban la fuente del olor a tabaco, Rachel se dio cuenta de que había dejado abierta una ventana en una habitación trasera y que el humo entraba por el porche trasero. Al ver que había un hombre extraño en su porche, rápidamente cerró y bloqueó la ventana, y según me dijo ella, el hombre se dio la vuelta y con ojos muertos le miró directamente a través de la ventana. Megan llamó inmediatamente a la policía, pero Rachel siguió parada allí conmocionada, mientras él le sonreía y la miraba hasta que se acabó el cigarrillo. Luego se levantó y se alejó tranquilamente. La policía llegó, pero no encontró ningún rastro de él, excepto las colillas de cigarrillos en el porche, que estaban esparcidos por el patio trasero, lo que indicaba que había estado allí durante bastante tiempo. Inmediatamente comencé a describir físicamente a mi acosadora Rachel,
y efectivamente era el mismo hombre. Ella no había visto ni oído el coche blanco, y supusieron que había aparcado en la calle y había caminado por el camino de entrada de Rachel de casi media milla de largo, o había llegado a través del bosque. A medida que pasaba el tiempo, mis historias estaban mejor documentadas con el departamento de policía, pero nunca habían podido ver en acción al hombre. Era increíblemente escurridizo. Afortunadamente, nunca dudaron de la veracidad de mis historias, y siempre aparecían rápidamente cuando les llamábamos. Se hizo evidente que este tipo sabía lo que hacía, y la policía sospechaba que tenía una radio policial en su automóvil. Una noche en particular, casi 2 años después del incidente con mi amiga Rachel, Jason y yo volvíamos a casa después de una cita. Mis padres también habían salido esa noche, y teníamos la regla estricta de no estar solos en casa sin adultos. Así que Jason y yo comenzamos a hablar en su camioneta, parados en el camino de entrada a la casa, ya que mi padre me acababa de llamar y solo estaban a unos 10 minutos. Dadas las circunstancias, estábamos demasiado asustados para salir de la camioneta y mantuvimos los ojos bien abiertos. De repente, ni siquiera 1 minuto después de llegar, vimos que se encendían las luces de un coche detrás de uno de los arbustos al otro lado de la calle de mi entrada. Ese monstruo había hecho retroceder su coche contra los arbustos y había esperado a que llegáramos a casa. Jason se puso inmediatamente al teléfono con la policía y yo llamé a mi padre, que literalmente estaba corriendo a casa en ese momento. Mi acosador empezó a acelerar el motor y a encender y apagar las luces. Luego procedió a salir de su coche y a caminar hacia la camioneta de Jason. Nunca olvidaré esa escena en mi cabeza. Caminaba tan lento, metódico y sin emociones. Me sentí como si estuviera viendo una película de terror en primera persona. Sin querer, me di cuenta de que estaba sollozando. Teníamos las puertas cerradas de la camioneta, por supuesto, pero aún así estaba muy asustada. El hombre caminó hasta llegar a la ventana del lado del pasajero donde yo estaba sentada y se paró a medio metro de distancia mirándome fijamente. Nunca hizo ningún movimiento hacia la puerta. Simplemente se quedó completamente quieto y mirándome fijamente. Mantuvo contacto visual conmigo con sus ojos como agujeros negros. Jason era jugador de béisbol y había estado guardando un bate en el asiento trasero exactamente para un momento como ese. Jason me tiró hacia él y me apartó de la ventana y agarró el bate de béisbol, pero el hombre ni siquiera se inmutó. Cambió su mirada al bate por unos segundos, sonrió con esa enorme y repugnante sonrisa y caminó de regreso hasta su coche y se fue. Parecieron pasar 40 minutos, pero no pudieron haber sido más de 5 porque el hombre se había ido un par de minutos antes de que mi padre llegara a nuestra casa a toda velocidad. Los policías nunca lo alcanzaron. Hubo muchas más historias aterradoras que podría contar, como dejar animales muertos afuera de nuestra puerta principal y encender linternas en nuestras ventanas en medio de la noche, pero nunca lo pillaron. Mi familia había probado de todo. Mi hermano mayor incluso trató desesperadamente de perseguir al tipo por el bosque detrás de nuestra casa una noche, pero lo perdió. La policía quería ayudar, pero solo tenían mi descripción, la corroboración de mi novio y el encuentro de mi amiga Rachel. Ni siquiera tenía un nombre para poder pedir una orden de alejamiento, aunque no me hubiera servido para nada. Tal vez la parte más espeluznante de toda esta historia es que durante 3 largos años nunca dijo ni una sola palabra. Después de 3 años, un buen día desapareció por completo sin dejar rastro. Nunca supe si se murió, si fue arrestado por algún otro delito o si simplemente perdió el interés. Simplemente nunca lo volví a ver y ya han pasado 10 años de esto. Los acosadores vienen en todas las formas y colores y muchas veces no se parecen a lo que ves en las películas. Pueden parecer completamente normales en el exterior. Sin embargo, el comportamiento de este hombre era exactamente como algo de una película de terror. Algo en sus ojos era tan malvado que te revolvía el estómago. En el transcurso de esos 3 años, hizo que mi vida fuera un infierno, e incluso ahora que vivo en un estado diferente, a veces pienso que me volverá a encontrar.